saber pensar la arquitectura. ¿Ya? El análisis y la crítica implica una fase de reflexión, de pensar la arquitectura. En algunos casos vamos a ver si incorporamos el sentir, el vivir la arquitectura, pero estamos desarrollando esa capacidad de pensar la arquitectura, ¿ya? Por supuesto, esta dura realidad que vivimos. Y habíamos dicho que ese de pensar implicaría ese análisis y la crítica de la arquitectura. ¿Estamos? A ver, entonces, todo lo que estamos haciendo nosotros en este acto de valorar la arquitectura, de analizar, es definir el marco teórico conceptual de cómo entendemos la arquitectura, cómo valoramos la arquitectura, cómo leemos la arquitectura, ¿ya? Entonces, esa es la búsqueda, ¿ya? Vienen a la universidad a crear o a formar o a conformar su marco teórico. Cada arquitecto tiene una teoría de cómo proyectar y de cómo leer la arquitectura, ¿ya? Así que si esa no es su búsqueda de ustedes, sonamos, ¿no? Perdimos como en la guerra. En esencia, el arquitecto es eso, ¿ya? La esencia del arquitecto en su acto proyectual es plantear una teoría que cambie la realidad, que la renove, la actualice, la mejore, ¿ya? Bueno, ese es el sentido, ¿ya? De esta materia que se llama teoría, no se llama historia, se llama teoría. Entonces, estamos en esa búsqueda. Hemos hablado también de la necesidad de vincular la teoría con la realidad. Los distintos momentos históricos que estudiamos nosotros lo hacemos en base a nuestra realidad existencial, ¿no? O sea, hemos planteado que tenemos problemáticas en nuestra realidad existencial. ¿Qué problemática planteamos a ver que existen? ¿Qué problemas tenemos nosotros que como arquitectos debemos resolver? ¿Ah? El arquitecto resuelve problemas, compañeros, no es artista, ya, no es artista. Los artistas están en la Seoane, ya está. La carrera de arte, así que bueno, esos navegan, tiran la pintura a la pared, arañan, todo, le ponen a chivear. Nosotros no, nosotros respondemos a problemas. ¿De qué tipo son los problemas que resolvemos nosotros? ¿Qué problemáticas hay en la realidad sobre la cual nosotros actuamos? ¿Ah? ¿Problema constructivo? Ese es para ingenieros, supongamos, ¿no? El ingeniero se encarga de resolver problemas. ¿Nosotros de qué nos vamos a encargar? Problemas de resolver, ordenar espacios. Ya, pero en esencia, ¿a quién nos debemos nosotros para resolver problemas? ¿Problemas del hábitat? Claro, pero a ver, ¿Al usuario que va a habitar un espacio? ahí está. Eso, al usuario, a la sociedad. Ya, a ver, eso métanlo a sus cabecitas, ¿no? Señoritas y señores. La labor del arquitecto es resolver problemas sociales, problemas del usuario. Si usted no encuentra problema, entonces sería un acto de dibujo. Todo lo que hacemos lo dibujamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque se ve bonito, interesante. ¿Me gustó? No es así. ¿Estamos? Entonces, ¿qué problemas tenemos? Hemos enunciado como ejemplo en la anterior clase. ¿Qué problemas hay hoy en esta ciudad que como arquitecto debemos intervenir? ¿Mm? Ay, señor Eugenia. Mamita querida. Leen periódico, miran la televisión, reconocen problemas que existen en la actualidad, ya sea a nivel local, nacional o internacional. ¿Hay problemas que el arquitecto debe considerar en su proyecto? El problema del ordenamiento de la ciudad y de la inseguridad que causan lo que son estas urbanizaciones cerradas. Ya, habíamos hablado en ese sentido del espacio público y la inseguridad ciudadana. Es un problema que ustedes lo viven, pues no es que lo están inventando, todo el mundo sale con los ojos así mirando para todos lados, ¿no? A ver si no hay un malandrín por ahí. Entonces, los problemas sociales, todos los problemas son de tipo social que como arquitecto podemos contribuir a mejorar. Entonces, la seguridad ciudadana forma parte de esa responsabilidad social que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué implica eso? Que nosotros no debemos
¿Qué implicaba el tema de la seguridad ciudadana? ¿Qué debemos hacer los arquitectos? Ustedes van a proyectar, jóvenes, no puede ser que proyecten hacia los locos sin mirar su ciudad. ¿Qué es lo que deben hacer para mejorar eso? Ay, señor Taitingo. Ya les he dicho, agarren una hoja en blanco, jóvenes, déjense de lío, no sean tan, ya. Una hoja en blanco, pongan criterios de valor espaciales, funcionales, ambientales, morfológicos, la que ustedes quieran. Si ustedes no tienen criterios, que son cómo valoro yo la arquitectura, entonces estamos mal. No sé, se transforma la arquitectura en un acto bello, hermoso, divino, pero no es eso. ¿Cómo podemos contribuir nosotros en su proyecto? Ustedes van a proyectar en sus talleres. ¿Cómo podemos contribuir a eso? ¿O no somos responsables los arquitectos? Nos lavamos las manos, la de Poncio Pilato, se la arregla el Paco y la policía, y nosotros nada que ver. ¿Qué debemos hacer? Arquitecto, no dando la espalda a los espacios públicos. Correcto, integrándose a los espacios públicos. Entonces lo que buscamos nosotros es que ustedes en su proyecto se integren al espacio público. ¿Cómo se van a integrar? ¿No? Ya vemos de manera visual, puede ser una manera de estar resguardando el espacio público visualmente, porque si los alcohólicos son anónimos, los pícaros también quieren ser anónimos, así que cuando uno lo ve, disparan. Entonces, ese es un componente. La otra es que exista, cuando hablamos de integrarnos, los usuarios que se integren al espacio público, que participen del espacio público. Jóvenes, os digo, a ver, estamos aquí en esta materia para ir reconociendo los problemas sociales sobre los cuales el arquitecto debe intervenir, ¿ya? Hay problemas ahora con el COVID serios y nos demandan una respuesta desde la arquitectura. ¿Quién pues contribuye a que la salud se mejore? ¿Quién es el que contribuye? Ustedes piensan que tomando remedio nomás, ¿quién contribuye a la salud? ¿Y de qué manera, pues, jóvenes? Si no se ponen a pensar, sonamos, pues. Por eso digo, todo cuando uno diseña, cuando uno proyecta, todos estos criterios deben estar en su mente, porque uno proyecta en base a estas ideas que tiene. ¿Y cómo podés contribuir a la salud? Diseñando mejor infraestructura para tanto el que va a trabajar, como es la enfermera, el doctor, como para el paciente que se sienta cómodo. Correcto, pero ¿cómo? ¿Cómo logramos eso? Que tenga buena iluminación, buena ventilación. Ahora sí. Entonces, lo que está planteando ella, que los ambientes deben tener iluminación y ventilación directa. Entonces, una comodidad y una seguridad. Claro, a ver, pero claro, a ver, después vamos a ver los equipamientos, pero digo, la arquitectura, cuando uno está proyectando, debe considerar ese tema de la ventilación e iluminación, porque va a sanear los ambientes, va a contribuir a disipar los virus y bacterias y todo lo que hay en su ambiente, porque el sol sanea. Hay un dicho, y escríbanlo por ahí, ya un dicho. Si entra el sol y entra el viento, no entra el médico, jóvenes, ya. Entiéndanlo eso. Entonces, si entra el sol y entra el viento, en los ambientes no entra el médico, porque está saneado, ¿ya? Entonces, los arquitectos tenemos una serie de responsabilidades sociales en la salud, en las relaciones humanas, en la seguridad, en el confort y el bienestar, en el estado mental, qué sé yo, hay un mundo, joven. Por eso la arquitectura no es un acto de dibujo, es algo complejo que ustedes deben entenderlo de esa manera. A ver, para seguir, entonces de eso hablábamos un poco y podemos estudiar momentos históricos diferentes tratando de aprender algo que esta realidad actual nos demanda. Bueno, ustedes sabrán qué nos demanda. Entonces la historia siempre va a ser contemporánea porque va a partir de la realidad actual, de los problemas que tenemos. Ahora el virus nos ha planteado una demanda distinta. Bueno, veamos si hay arquitecturas del pasado que han resuelto ese tema, a pesar que no era su problema, pero resuelven. Y eso aprendemos, ¿ya? De eso se trata el estudio de esta materia.
Y hablamos por eso de esa didáctica vinculante. También hablamos un poco de la fase del trabajo práctico y de investigación. Y mi ilusión, que siempre le marco por algunos doctores que recién aparecen ahora, navegantes sin camino, hemos dicho de que, bueno, se sienten frente a su computadora, a su celular, con alegría, con ganas de aprender, de superarse, ¿no? Que estén atentos de algunos doctores que quieren aprender caminando por la ciudad, andando, pues no, señor. El aprendizaje se hace, dicen, calma y en quietud. Calma y quietud, jóvenes, ¿ya? Es como un meditador, pues si voy a hacer yoga no voy a, pues, al estadio, ni en la movilidad voy a hacer yoga, pues nica, ¿no? Tengo que estar en condiciones adecuadas ambientales para el aprendizaje o para desarrollar ciertas tareas. Bueno, eso es la ilusión permanente para formarnos adecuadamente. Y su tarea eterna, de aquí hasta la tumba, es reflexionar sobre esta realidad, ya la realidad que vivimos, para no equivocarnos, que fue los errores de su alcaldesa, ¿no? Bueno, debe ser con Percy también, que creyeron que todo el mundo andaba en bicicleta, ¿no? Y resulta que no entendió la realidad social y propuso proyectos que no responden a esta realidad, ¿ya? Para los chinos hubiera sido ideal, pues, ¿no? Hacer esa ciclovía, porque todo el mundo anda en bicicleta, los chiningos eso, pero nosotros, cuando andamos en bicicleta, tenemos que comprarnos un cajón porque cualquier rato nos pisan, ¿no? Esas son realidades que cada uno, existenciales, que todos tenemos, totalmente diferentes. Bueno, eso es un poco lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿ya? Hay que refrescar en su memoria, siempre le digo, ¿no? Si no, no tiene sentido las cosas, ¿ya? Así que todos los apuntes que uno tiene, lo vuelve a mirar, lo vuelve a releer, y así es la construcción del conocimiento que vamos haciendo nosotros. A ver, los componentes del hábitat. Ustedes están en la Facultad Ciencias del Hábitat. ¿Cuáles serían esos componentes que se observan en esa realidad que vemos ahí en esa imagen? ¿Mm? Más de 60 cerebros tengo, jóvenes, ya, así que déjense el lío, a ver, si no, no avanzamos. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿No? La cultura. ¿Cuál? Sin miedo, pues si aquí no se cocachea, ¿no? Ni se los trata, se poca nada para decir, ay, me está tratando ese profesor malditando, me salió nada, jovencito. Quiero que, a ver, ustedes vayan reconociendo cuando uno observa algo, cuáles son los componentes del hábitat. El hábitat forma parte de su vida, esto no es que ustedes caminan a la ciudad. ¿Cuáles son esos componentes? Ah, no, déjense el lío ya. Ya es el colmo y todo. A ver, Becerra, a ver, ¿qué dice usted? A ver. Jennifer. ¿Me escuchás o no me escuchás, mujer? A ver, joven, esto no es algo abstracto, algo que uno imagina, uno lo vive. ¿Qué viven pues cuando salen fuera de su cuarto, de su casa? ¿Qué hay ahí? La forma de vida, arquitecto, en esos tiempos, ¿no? Vemos que la arquitectura era... Los edificios, eso. Ya. A ver, fíjense lo que está diciendo su compañero. O sea, cuando uno observa y sale, mira por los edificios, es el medio construido. ¿Qué más observas ahí en la calle? Los parques botánicos, Medio social y lo natural. Ya, para empezar, los arbolitos, las mariposas, los pajaritos, si llueve, pues el sol, no sé, pero hay un medio natural ahí que forma parte del hábitat. ¿Y a quién más mirás pues, cuando estás en la calle? A tus amores, y cuando miras a tus amores, ¿a quién estás mirando? Medio social. A la sociedad, ¿ya? Son tres componentes, jóvenes, no es para que se rompa pues el cerebro, así, ay mierda, qué cosa complicada, esto parece el hábitat cuántico, no es cuántico, no es nada, es sencillo, son tres componentes del hábitat con los cuales nosotros vamos a tratar de ver cómo la arquitectura se desarrolla. Entonces, ¿cuál es el objeto nuestro de estudio? ¿De qué nos vamos a dedicar nosotros? ¿A qué nos vamos a dedicar de esos componentes del hábitat? ¿Mm?
Ay, Amalaya, mi señor. Está bien que es la segunda semana de clase, pero ya pues su cabecita tampoco reseteen todo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que van a estudiar pues ustedes? ¿Acaso son sociólogos para estudiar a la sociedad? ¿Son ingenieros ambientales para estudiar el medio natural? ¿Qué es lo que estudian ustedes? El medio construido. El medio construido. Medio construido. Bueno, pues jovencitos, no la estén pensando mucho, es como el médico, ¿qué vas a estudiar? Pues el corazón, el páncreas, qué sé yo. Jóvenes, no hay mucho que pensar, esto es, el objeto de estudio de nosotros es el medio construido. A eso nos vamos a especializar y a dedicar, porque eso es lo que transformamos a través de nuestros proyectos. Entonces, tenemos distintas miradas, siempre les digo, de esta realidad, todos miramos de manera distinta esta realidad, ¿ya? Ahora, lo que estamos pretendiendo es que ver las relaciones que existen del objeto de estudio nuestro, que es la construcción, con el medio natural, de qué manera se relaciona el edificio con el entorno natural, si lo adapta, no sé qué, si responde a la sociedad, no responde, y ahí vamos buscando las interacciones entre esas distintas variables con el medio construido, pero el objeto de estudio es lo construido y los espacios adaptados. De eso se encarga el arquitecto. El sociólogo se encargará, el psicólogo, de la sociedad y de ver cómo nos trastornamos y tenemos los problemas mentales, pero esa es otra historia, ¿estamos? Entonces, de lo que debemos entender, tener una visión sistémica de estas unidades. Un sistema significa que existen relaciones entre los distintos componentes, ¿estamos? Esa es la visión que tenemos, jóvenes, eso es lo que nos ha encargado la facultad, que la arquitectura forma parte del hábitat. Por lo tanto, la arquitectura debe integrarse al hábitat, debe formar parte, debe contribuir a mejorar el hábitat, ¿ya? Fíjense, y esto es cuando ustedes proyectan pues en taller. Yo me imagino cuando están proyectando no puede ser que se olviden del entorno, dónde está su edificio, si hay calles, si hay pasillos, si hay un parque, no sé, pues jóvenes. Pero no me pueden ustedes proyectar sin mirar el entorno y las relaciones que puedan existir, ¿ya? Bueno, eso es la visión que se debe tener de la arquitectura, ¿ya? Y hemos dicho que el objeto de nuestra materia es desarrollar teorías históricas, pero teorías al fin, ¿ya? Para eso están ustedes, para crear su propio marco teórico para proyectar. En arquitectura no hay una verdad, no es la mejor, no hay una arquitectura ideal, cada uno va planteando arquitecturas diferentes, ¿ya? Entonces, lo que estamos buscando es un conjunto de ideas ordenadas. Entonces, ustedes tienen que, por eso digo, ustedes construyen su conocimiento y verán cuáles son las ideas para intervenir sobre la forma, sobre el espacio, qué sé yo, ¿ya? Entonces, es un sistema de criterios de valor. La palabrita mágica, clave, es criterios de valor, ¿ya? Ustedes vienen a esta facultad a formar un marco teórico. Las teorías son criterios, ideas sobre cómo hacer arquitectura, pero ordenadita. No voy a hacer una arquitectura ecológica y ponen 3 palmeras adelante, nada que ver, pues, ¿no? La UTEPSA quiso ser ecológica y no sé qué, puso en su fachada una serie de plantitas, en realidad una grama, ¿no? Con esa pendiente en la primera lluvia que cayó en este pueblo, abajo cayeron toda la grama. Ahora le han puesto plantitas amarradas y no sé qué es. Pero eso no es arquitectura ecológica, pues, jovencitos, ¿ya? Entonces, tienen que ir a buscar los criterios, ¿ya? Sobre las cuales proyectar. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto que estamos hablando? A nosotros nos va a servir para leer, comprender, analizar, valorar, ¿no? Nosotros vamos a agarrar el análisis y la valoración. Y por supuesto, esto también sirve para proyectar. O sea, tiene un doble valor. Lo que estamos haciendo nosotros no es solamente analizar y estar felices de la vida, no. A medida que vamos analizando y valorando, ya formamos criterios de valores propios, que ese es el objetivo. Ustedes, cada uno tiene sus ideas propias de cómo debería ser la arquitectura. Entonces, ese es el marco que estamos tratando de crear, su espejito, su cristal de colores. Algunos lo ven el mundo en gris, otros lo ven a colores.
somos distintos, jóvenes, pero bueno, cada uno va a ir creando eso. Entonces, las teorías nos proporcionan ese marco teórico y conceptual del valorar y hacer arquitectura, ¿ya? A ver, habíamos dicho lo primero que el arquitecto tiene que definir en ese marco teórico grande, cuál es la visión que tiene o enfoque que tiene sobre la arquitectura. ¿Cuáles son las visiones y enfoques que hay? A ver, ¿hay alguno? ¿Conocen alguna mirada que pueda tener el arquitecto para la arquitectura? Para hacer su análisis. Y ya están maduritos ustedes, ¿no? No son pichones, no están en el primer semestre, jóvenes. Ya han recorrido la facultad. Tienen que saber, ¿no? Ya les he dicho, fíjense, hasta estos políticos mentirosos que tenemos, se le preguntó a uno de estos candidatos qué entendía por la visión social que tiene, ¿no? Porque hay una teoría sobre esa visión. Entonces él dijo, bueno, la visión social será pues vivir en sociedad, charlar con los amigotes y toda esa historieta, ¿no? Entonces, los políticos tienen sus teorías, su presidente tiene una visión socialista, una visión social de la sociedad, o sea, para poder leer a la sociedad pone énfasis en lo social. Y tenemos la otra corriente que es el capitalismo, que ponen y acentúan más el movimiento económico, el libre mercado, ¿no? La libertad y todas esas otras historietas. Entonces son dos visiones distintas que leen una misma realidad, porque este pueblingo somos los mismos, pero nos leen de manera distinta. Bueno, ¿y el arquitecto cómo lee pues la arquitectura? ¿Cómo cree que puede leer? Porque en base a la lectura está el actuar, el hacer. Ay, De los elementos constructivos, de las texturas. No, ya después, a ver, le vamos a ver, de todas maneras, a ver, ténganlo presente, ya vamos a ir viendo ese tema de las visiones. Y después decimos que también hay principios en la arquitectura, o sea, las visiones es el cuadro marco general más grande. Después bajamos y decimos los principios en la arquitectura. ¿Ustedes conocen algún principio en la arquitectura? Ninguém. ¿Qué hizo, garotos de Ipanema? ¿Qué están leyendo? Condorito, D'Artagnan, no sé qué leerán pues ahora, ¿no? ¿Ningún principio conocen? Ah, no. Jóvenes. Los espacios. A ver, no. A ver, el maestro Le Corbusier planteó 5 principios para hacer arquitectura, 5. Y se fue a dormir el maestro y dijo, con esto hagan arquitectura en todo el mundo. ¿Se acuerdan de algún principio de él? Porque si ustedes... ¿Cuál? ¿Cuál? Fachada libre, terraza jardín, ventanas longitudinales. Ya, bueno, por ahí anda. Entonces, fíjense, Le Corbusier dijo, bueno, a ver, planteó la terraza jardín, ¿no? La quinta fachada, dijo. Porque consideraba que la arquitectura debería también pensarse a partir de ser observada desde las alturas. Entonces la quinta fachada formó parte también de un requerimiento del arquitecto. Ese es un principio. Ahora, con ese principio diseñaron un montón de edificios, ¿ya? También el maestro dijo, a ver, hagamos los edificios suspendidos. Los levantó todinga, ¿no? Del suelo. Y algunos con una columna, otros con un arco, otros con una trama de columna, libre como el viento. Entonces, esos son principios, ¿ya? Y ustedes lo que le llevan a su profesor serían las premisas proyectuales. ¿Y qué sería una premisa? Ya la voy a ir explicando, pero escúcheme, tenemos que aprender un lenguaje técnico, compañero. No podemos no saber qué significan estos términos que son esenciales para explicar la arquitectura, ¿ya?
Debemos saber explicar la arquitectura. A ver, vamos a ir avanzando de a poco. Y algo que quería aclararle es que, bueno, el método de estudio que hoy vamos a desarrollar hace a leer la arquitectura, por supuesto, y la ciudad de manera indirecta. Ya habíamos dicho que lo hacemos a través de imágenes, de planos, ¿no? Entonces usamos la razón para poder entender la arquitectura, ¿ya? Ese es un modo indirecto, es la lectura racional. Pero también podemos hacer una lectura directa, ¿no? Con ustedes vamos a ver si podemos hacer ese ejercicio de la empatía en la arquitectura, de simular, acceder y vivir la arquitectura, hacer una simulación de ello, ¿ya? Eso sería posiblemente una... Pero si uno participa y va directamente y la mira la obra, porque muchas obras que van a estudiar ustedes están en la ciudad. Entonces podría uno complementar con un método directo, vivencial de la arquitectura, ir a vivenciarla, para que no te la charlen, ¿ya? Porque los arquitectos cuando escriben bello y hermoso, divino, y mierda, le tiran flores así, bueno. Y cuando uno va, madre, puro espina es esa, ¿no? No hay ninguna flor, no hay nada agradable, todo es verso. Entonces, la asesina de las teorías es la vivencia, ¿ya? En la vivencia te vas a dar cuenta si te mintieron o no. Bueno, en nuestra fatiga de usar los dos componentes de nuestro cerebro, la racional, la objetiva, y la emocional, vivencial, subjetiva, ¿ya? Para que no esté dormido solamente esa partecita de su cerebro dedicada al amor, solamente a sentir pasiones y emociones, y descontroladas, pues, ¿no? Porque mierda, los hombres nos dicen no te quiero y a uno se enoja, ¿no? Te odio y se tira del 5º piso. No, pues señor. Así que tenemos que saber administrar nuestras emociones. No nos enseñan, es una pena. No saben qué hacer uno cuando los escucha. Ay, que el gobierno debe intervenir. ¿Y cómo cree que debe intervenir el gobierno para que no seamos tan salvajes? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué manera podemos salir de este atolladero de las emociones extremas que llegan a los feminicidios, al asesinato y todo lo demás? ¿Qué es lo que le falta a esta cultura occidental? Que las culturas orientales lo tienen y forman parte de su vida. ¿Mm? ¿Disciplina? Pero algo más, supongamos, a ver qué. Ustedes tienen que, por eso, todo, están en la universidad para meditar, ¿no? La sociedad espera que los estudiantes mediten, reflexionen, piensen, razonen, mierda, y lancen ideas locas, pues, ¿no? ¿Qué creen que podríamos mejorar? ¿Qué nos falta para que no estemos como el conejo saltando? Vivimos así, ¿no? ¿Cuándo uno hace una pausa? ¿Mm? ¿Qué necesitamos? Que otras culturas, por eso uno mira otras culturas para ver por cómo son, ¿no? O sea, cómo se comportan, qué hacen para que la gente no sea de esa manera. Porque no es con leyes, jovencitos, poder sacar más leyes, meter más presos, y siguen matando, y siguen violando, y siguen. ¿Qué nos está faltando? ¿Cuál? Educación. Pero está bien, pues está bien, dentro de la educación, porque uno puede, está bien la parte teórica, no sé qué, pero bien, ¿cómo controlas tus emociones? Pues, ¿no? ¿Quién nos enseña a controlar las emociones? Nadie. Entonces, fíjense, las culturas occidentales, las asiáticas y los árabes, hay un tiempo de meditación, ellos les enseñan a meditar, ¿no? Un acto de concentración, de ensimismarse a sí mismo y no sé qué, y no sé cuánto. Y ahí, a través de ese autocontrol emocional, físico, van aprendiendo a manejar la mente. La mente no es que va a ser loca así toda la vida, no, señor, uno puede. Entonces, nada de eso se ha planteado en esta sociedad. Seguimos así como conejos brincando todo el día sin razón de ser. Entonces, no hay un acto, ¿ya? Así que, si ustedes pueden hacerlo, háganlo, pues, aíslense, mediten, reflexionen. Apenas en la iglesia vamos a meditar un poquito. Pero hay iglesias que entran cantando, ¿no? Agárrense de las manos, mierda, ya entra buta. O sea, tampoco hay ese acto de meditar, sino. Pero bueno, las iglesias son distintas.
Eso, jóvenes, ya, o sea, necesitamos desarrollar nuestras inteligencias y a partir de aquí vamos a generar los conocimientos en la arquitectura, ¿ya? Así se generan los conocimientos, no... Si no hay análisis, no hay crítica, no hay. Si no hay vivencia, es difícil, supongamos uno mira los edificios, los chinos, estos que están haciendo a troche y moche, y si uno no lo vivencia, algo, faltan un montón de cosas para apreciar la magnitud de los cambios arquitectónicos, ¿no? Uno lo mira, pero bueno, puede ser que la vivencia, la verdad que no, ayuda a desarrollar los conocimientos en la arquitectura. Bueno, esa es nuestra meta, ya, ojalá que algo le quede grabado en su disco duro. Entonces, cuando hablamos de las visiones, esas miraditas que tenemos hacia la arquitectura, ¿cómo la observan esta arquitectura? La están mirando, se supone que tenemos que tener capacidad de lecturar la arquitectura. ¿Cómo la observan ahí? Eso es lo que ha hecho Percy y sus amigotes, ¿no? Y la Sosa. ¿Qué es lo que hay ahí? Una visión personal, o sea, de manera autónoma. Claro. Fíjense, ellos dicen una visión, está bien que el arquitecto, supongamos, dentro de su visión, desarrolla esta visión autónoma porque la arquitectura es como algo, un arte, algo distinto, peculiar. Es una pieza, un objeto que está colocado ahí. No interesa, fíjense, a ver, para que se den cuenta ustedes, en estos tiempos no se repite un proyecto no se calca, como ha hecho la alcaldía. La alcaldía, esos edificios que ustedes ven, lo ha repetido N veces en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que está desconociendo? Porque ellos consideran que su objeto, su obra es bella, hermosa, divina, pero está disgregada del hábitat. Entonces, si le da el sol, bienvenido, si no le da, por suerte, que si llueve, no sé, pues, ¿no? Entonces, estos edificios no están integrados a la ciudad, no forman parte de la ciudad, son objetos aislados. Ese es un fracaso terrible. Uno cuando ve, cuando uno camina, ¿qué es lo que desea ver en la ciudad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que interesa cuando uno está caminando por la ciudad? ¿Le interesa ver obras así? ¿Qué nos interesa ver a nosotros? Nada, che. Mira, los pajaritos, las mariposas, no sé, pues. ¿Qué nos interesa ver a nosotros como arquitectos? ¿Qué es lo que hace agradable una ciudad, pues? Ay, mi señor, con ustedes. Al parecer, lo que embellece siempre a una ciudad van a ser los jardines, ya sean verticales o de manera horizontal. Y este tipo de edificios, poco o nada respeta a la naturaleza y su entorno. Ya, ella dice, bueno, desde su visión, pues ella tiene una visión y le interesa ver en la ciudad la naturaleza y la aprecia, y eso le parece interesante, supongo. ¿Qué otra cosa ustedes cuando salen quieren ver para que se lo vea más interesante en la ciudad? A ver, fíjense, la gente necesita... ¿Cuál? Y los espacios ordenados. El diseño de los edificios y espacios ordenados. Ya. Él dice que el diseño de los edificios, pero fíjense, ya le he dicho, el objeto de nuestro ejercicio profesional es contribuir a la sociedad. Queremos ver gente, yo no sé. Si uno va a una biblioteca y la ve sin gente pelada, no da gana ni de entrar, compañero. Pucha. ¿Por qué? Porque fíjense, esas bibliotecas estuvieron tan pésimamente diseñadas que unas lágrimas no le cae cuando la analiza. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la atracción no es el edificio, son las personas las que atraen a más gente. Las personas atraen gente. ¿Dónde vas, Vicente? A la bulla de la gente. Dice, bueno, ahí estamos. Eso forma parte de una conducta social. Entonces hacen esos gimnasios y todos se encerraron. Es una barbaridad. No ves gente practicando. Por ahí hay una musculosa o un musculoso haciendo ejercicio y uno se lo perdió, no puede verlo. ¿Dónde se ha visto esa barbaridad? Ya, es el colmo. Pero bueno, hay arquitectos de todo tipo que no consideran, supongamos, estas cosas esenciales que hace a vivir en sociedad, ¿no? Entonces ellos consideran que la sociedad es global
todos somos igualitos y nos comportamos igual. Y eso no es así, ¿no? Ese que está ahí, ¿quién es? ¿Quién hizo esa imagen? ¿Quién diseñó esa imagen? ¿Y qué quería? ¿Qué miran en internet, jóvenes, ustedes? Puro XX, ¿no? 3 veces X, tampoco. ¿Qué miran? Pues no sé. Si ustedes no se sientan a poner arquitectura y leen y miren y observan, ¿qué es eso? ¿Ah? Ese es el modulor de Le Corbusier. El modulor de Le Corbusier. Entonces, el maestro Le Corbusier puso como referencia social a una persona de 1,80, como lo ven, musculoso, fornido, hacía ejercicio, tomaba proteínas, le echaba las hormonas y nunca envejecía. Sobre ese parámetro social se diseñó la arquitectura. Entonces él, cuando dijo los edificios suspendidos, quería decir que uno podía subir y bajar cada rato. A la mierda, ahora, cuando uno llega a cierta edad, sube y baja nica, pues, ¿no? Y unos niños que suben y bajan tampoco. Entonces, esa sociedad imaginaria que ellos plantearon, bueno, ya por supuesto ahora ha hecho crisis, pero hay muchos arquitectos que siguen diseñando con esta idea global, digamos, ¿no? Entonces un edificio no se puede repetir como hicieron en Santa Cruz, en la zona central, en la zona VIP, donde está su facultad, o en el plan TESMIR, en la zona roja y rosada. No se puede, porque debe responder a las condiciones del hábitat circundante. Pero bueno, eso es lo que se han olvidado. La naturaleza no existe y el entorno construido también. Es borrón y cuenta nueva. Esto es como el amor cuando decía Evo, ¿no? Mierda, borraba y aparecía con otra. Chistoso, bueno, así cualquiera vive feliz, pues, ¿no? No hay el aguante. Entonces lo que quieren es cambiar todo, ¿no? Entonces esto es lo que se llama la arquitectura exclusiva. Solamente se interesan por el objeto arquitectónico en sí mismo, la arquitectura como una obra de arte bella, hermosa y divina, y se olvidan del resto, ¿ya? Facilín es proyectar así, ni miras el entorno, no miras nada. ¿Dónde vas a ir a construir allá? Ya sé, no, lo así. Pero también hay otra mirada distinta a ese enfoque que tiene, que es la visión heterónoma. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, hay un cambio radical en el diseño de esto, en el proyecto de esto, en la propuesta de este edificio, de estos edificios. Entonces, aquí pueden ver con claridad que aquí se va adaptando este edificio. ¿Mm? ¿A quién se adapta este edificio? ¿A cuál? Al entorno. Al entorno Al natural, entorno. fíjense, el medio natural se va adaptando porque en este pueblo, y uno se da cuenta que esta es una arquitectura tropical, no es una arquitectura altiplánica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca aquí en estos proyectos que ustedes ven? ¿Qué es lo que busca desde el punto de vista ambiental? Sombra. La sombra en los edificios, sombra, la protección, y por supuesto no solo sirve para la sombra, sino para la lluvia, bueno, las condiciones climáticas, se va adaptando a eso, ¿ya? Entonces, también, por supuesto, a las necesidades sociales, ¿no? Necesitamos, en base a estos requerimientos, supongamos, del usuario, de estar al exterior, de estar en contacto con la naturaleza, qué sé yo, ¿no? O sea, las actividades, los hábitos y costumbres nuestros, ¿ya? Entonces, debe responder a esta forma de vivir que tenemos nosotros. Y también a las condiciones naturales, por supuesto, al entorno construido que pueda haber a su alrededor, se va rescatando, se va manteniendo la identidad de los pueblos. Entonces, la identidad material forma parte de la búsqueda de cada sociedad, ¿no? Bueno, esa es la arquitectura inserta en el hábitat y lo que se llama la arquitectura inclusiva, ¿ya? Todo esto que les estoy contando forma parte de su trabajo práctico, ¿ya? Y todo esto van a presentar las conceptualizaciones de todo lo que yo les estoy hablando. Así que no es para chivear lo que les digo yo, sino que va a formar parte de su trabajo práctico y van a venir a exponer todo esto que estamos hablando, ¿no? Así que, ¿se ponen atentos o perdimos como en la guerra? Después hablamos de los principios de la arquitectura, ¿ya? Entonces, los principios habíamos dicho que eran ideas generales de cómo hacer arquitectura. Puede ser buena, mala, pero ¿cómo se hace arquitectura? ¿Ya?
Ya habíamos puesto algunos ejemplos de que con algunas ideas generales se van desarrollando estas propuestas, ¿no? Que sería un poco el sustento ideológico, digo, las ideologías, las ideas que sostienen un edificio. Un edificio, cuanto más ideas tenga, tiene más valor. Eso lo dijo el maestro Frank Lloyd Wright, de la importancia de las teorías en la arquitectura, o de las ideas de la arquitectura, ¿ya? Para que tenga sentido. Porque yo le he dicho, si un proyecto bien dibujadito, pero sin idea, no me dice nada. Bueno, un buen dibujo. Por eso hay expertos en CAD. Pero le puedes pedir que razonen sobre la propuesta. No, dibujan bien, una belleza, y nos guasquean a nosotros, pero no tienen las teorías. Entonces, nosotros buscamos esas ideas generales que cada corriente arquitectónica tiene. En la actualidad hay el minimalismo, el constructivismo, el humanismo, que hay distintas tendencias, y cada una de esas tendencias tiene sus propias teorías, sus criterios de valor. Entonces, eso es lo que tratamos de encontrar a través del análisis, las ideas de distintos momentos históricos, por supuesto. Cada momento histórico tiene sus propios planteamientos ideológicos, ¿ya? Sus propios principios. Y bueno, eso a nosotros, por eso digo, aparte del análisis, vamos a hacer la crítica, la valoración, que es lo que nos interesa, aprender a valorar la arquitectura para no repetir el mismo error, pues, ¿no? Si no, vamos a repetir N veces el mismo error. En el amor sucede eso, pero no en el estudio ni en las propuestas arquitectónicas, ¿ya? Y bueno, eso hemos dicho para incorporar ideas al acto proyectual. Nosotros queremos aportar a la esencia de la arquitectura, que es proyectar. Y vamos a proyectar en base a ideas. ¿Y dónde van a ir a buscar las ideas? En el análisis. ¿Y dónde van a reconocer lo bueno y lo malo? En la crítica. Simple. Ya. Así que no hay arquitectos de esos que fuman, drogos, alcohólicos. Los mejores arquitectos, no hay ninguno de esos. Quiere decir que no, la inspiración no pasa por ese lado, ¿ya? Pasa por analizar obras, por criticar las obras, por valorar ciertas cosas. Bueno, esa es la razón de ser, ¿ya? Entonces, bueno, esos son, que ya hablábamos de algunos ejemplos, y entonces fíjense, el estudio de periodos históricos para encontrar tipologías, ideas invariantes. Esa es la razón de ser. Ya ustedes, la mayoría, van a tener que ir a buscar estas ideas comunes, ideas repetidas. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando van a proyectar en taller? En taller van a estudiar las invariantes de su tema. No sé qué tema le tocará proyectar a ustedes. Pues, bueno. Entonces, ¿y qué es lo que van a ir a hacer? Análisis. Bueno, pues, y en ese análisis es descubrir ideas. ¿Estamos? Habíamos dicho también que las premisas, ¿qué eran las premisas? Dijimos. A ver, ustedes le pueden llevar a su profesor, ¿les llevan premisas de diseño? ¿De qué tipo creen que le llevan premisas de diseño? Morfológico, faciales. Ya, entonces, puede ser que algunos de ustedes, de acuerdo a esa noche que pasó en tristeza o en desamor, han planteado una propuesta, han realizado una propuesta espacial, donde el espacio es la esencia de su proyecto. La esencia de su proyecto es espacial. Y después las otras variables de arquitectura la van resolviendo, pero el espacio le parece que es lo más interesante. Otro trasnochador dijo, no, a ver, yo quiero trabajar sobre el lenguaje, sobre la comunicación, que el edificio exprese el contenido del programa. Entonces, bueno, aquí no voy a comer un churrasco, se supone, ¿no? Es una teterita, así voy a tomar un cafecito, un tecito, bueno, una merienda, pero nunca voy a ir a comer un asado ahí. Entonces, ese es el lenguaje. Y él, feliz de la vida, el arquitecto se centró en una de las variables de la arquitectura comunicacional, que es el lenguaje. Otro, dedicado al amor, también dijo, no, son burreras. Ustedes están locos, me voy a dedicar a la composición. Voy a tomar como premisa las ideas compositivas. La geometría me parece interesante, que si la arquitectura sin geometría es un desorden, y no sé qué, y no sé cuánto, y va fundamentando la propuesta compositiva de su proyecto. Bueno, otro navegante, porque los arquitectos somos navegantes, dicen, no señor, déjense burreros, ustedes están navegando, voy a hacer una propuesta ambiental que contribuya a la ciudad y que recupere esta famosa quinta fachada que dijo Le Corbusier, pero en este caso
con una cobertura vegetal, porque el clima está afectando al mundo y que necesitamos que el agua no llegue hasta el suelo, y no sé qué, y van escribiendo un montón de cosas que sustentan. Entonces, lo que estamos hablando es que ustedes, cuando van a hacer sus proyectos en taller, tienen que buscar una idea rectora. Esa es una premisa, la premisa es una idea rectora que guíe el proyecto arquitectónico. Sin esa idea, pues digo, es un acto de dibujo, jóvenes, quiero que entiendan eso, ¿ya? Porque cuando yo vea sus trabajos de taller, bueno, uno encuentra ideas. Yo cuando voy a las exposiciones, cuando iba a buscar las ideas y no pillaba ni una, pues no, puro dibujo nomás. Ay, decía, yo me agarraba la depresión y la angustia de que no han sabido plantear ideas, ¿ya? De eso se trata. En el ejercicio que hacemos nosotros vamos a encontrar ideas, en la capacidad analítica es encontrar ideas, que son estas ideas rectoras. O sea, ¿no? Cada obra que se presenta, ustedes tienen que saber leer la premisa proyectual. Bueno, después de eso habíamos dicho que nosotros vamos a usar este método racional, vamos a tener la arquitectura en nuestras narices y vamos a ver cómo procesamos la información, ¿ya? Entonces, y hemos dicho que vamos a usar nuestro cerebrito, esa parte lógica, ordenada, sistemática, es la que va a formar parte de nuestra capacidad intelectual, ¿no? La razón. Ahora, siempre le pregunto, ¿cómo son esos procesos mentales que tenemos nosotros? ¿Cómo trabaja nuestra mente para descifrar, comprender la arquitectura? ¿Cuáles son? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cómo razonan? ¿Ah? No necesita pensar. Estamos pensando, supongamos, ver cómo procesamos la información que tenemos en nuestras narices. Ahí estamos mirando. Bien, a ver, ¿cuáles serían los procesos mentales? ¿De qué manera vamos? ¿Cuál? Estudiar. Claro que vamos, por eso digo, dentro de la capacidad de estudiar, que el analizar ya es un estudio, nuestra mente trabaja, tenemos que saber cómo trabaja nuestra mente, pues, ¿no? Por eso, porque si no se nos dispare, ¿cómo trabaja nuestra mente? ¿Cómo procesamos la información que está en nuestras narices? A ver, hay un campo que se llama el razonamiento deductivo, ¿ya? ¿Han escuchado, me imagino, esa palabrita? ¿Qué implica ese razonamiento deductivo? Descifrar. A ver, fíjense, el razonamiento deductivo habla de que parte de lo general a lo particular. ¿Qué es lo general para el arquitecto? Hace ratingo dijimos, ¿qué era lo general? La idea. Las ideas. ¿Y esas ideas cómo se llaman? Premisa. Los principios. Las premisas son ideas particulares. A ver, de nuevo, jovencito. Las ideas generales, ¿cómo se llaman? Principio. Principio. Espero que los tengan notando, porque digo, ya es el colmo. Y esto van a ser los conceptos ustedes y me lo van a presentar, lo van a ampliar con imágenes. Entonces, partimos del mundo de las ideas, de las teorías, que son los principios de la arquitectura. Esas son las ideas generales que el arquitecto debe tener como inicio de su proyecto. Pero también hay otro tipo de procesos mentales que hacemos de la información, que es un proceso inductivo. ¿Y qué implica un proceso inductivo? Lo particular. ¿Ustedes creen que han hecho un análisis inductivo de la arquitectura? Lo inductivo es lo contrario, lo deductivo es ir de lo particular a lo general. Y normalmente, o al menos yo con los otros docentes de historia, cuando hacíamos lo principal de las obras es ver la obra general y luego ir sacando pequeñas partes, las pequeñas ideas, ir viendo qué ideas tenía el arquitecto. Entonces, normalmente siempre se utiliza lo deductivo. Ya, a ver. Para hacer la ficha técnica. A ver, por eso digo, a ver.
vamos a ir aclarando, para que se vaya aclarando. Entonces, lo deductivo parte de los principios. Ya hemos visto ejemplos de principios en la arquitectura sobre las cuales se proyecta arquitectura. Lo inductivo parte del edificio, de la obra, de lo construido, de lo material. Lo otro parte de lo abstracto, de lo intangible, no se lo ve, son palabras genéricas. Pero ya cuando partimos del edificio vamos a encontrar las premisas, las ideas del edificio, eso que acabamos de hablar nosotros. Entonces a ustedes, a algunos les va a tocar hacer un análisis deductivo, a otros les va a tocar hacer un análisis inductivo. Se los voy a sortear, pero cada uno de ustedes va a tener una tareita en este sentido. Y el que hace un análisis inductivo, lo que en realidad es ir a descubrir cosas, explora, es un explorador, ese se tira al océano Chucuplum y bucea, y busca a ver qué pilla, no sabemos qué pilla. Entonces, esa capacidad de descubrir, de explorar, es la que implica el método o el razonamiento inductivo, ¿ya? Pero el razonamiento deductivo es a la inversa. ¿Qué es lo que hace? Simplemente verificar y constatar las ideas. Entonces, cuando el maestro Le Corbusier dijo, bueno, a ver, los edificios deberían tener ventanas horizontales. Entonces uno va y mira cómo han hecho en distintos proyectos ese principio general de ventanas horizontales. Y vas y constatás y verificás y ves los cambios, las transformaciones, no sé. ¿Estamos? Ambos son procesos muy distintos en el desarrollo del análisis de la arquitectura, ¿ya? Esto es lo que se llama el pensar discursivo, ¿ya? Tenemos que conocer, digo, cómo trabaja nuestra mente, ya cómo procesa nuestra mentecita de la hipercomputadora que tenemos, que a veces la tenemos medio dormida, en pausa la tenemos, ¿no? Algunos están en pausa de su cerebro. Así que hay que activarlo, ¿ya? No sé cómo, pero bueno, algunos con un Red Bull lo activan, otros. Entonces, para terminar, la idea es recuperar el valor de las ideas en la arquitectura. A eso venimos, ¿ya? Y el maestro Le Corbusier, que es un referente de la arquitectura, dice, el pensar del hacer. O sea, para hacer arquitectura o para proyectar hay un acto previo del pensar, ¿no? La arquitectura se piensa en la mente, pero es la mano la que ejecuta. Y nosotros le incorporamos el pensar para evaluarnos. Lo que nos encarga esta materia ustedes, es pensar la arquitectura para hacer una evaluación, para hacer una crítica de la arquitectura. Esa es nuestra razón de ser, ¿ya? Por supuesto que ese pensar, digo, en grande, a partir de las obras, ¿no? Porque uno puede pensar la realidad actual y uno la analiza y la razona para hacer la propuesta arquitectónica, ¿ya? Bueno, eso es lo que serían algunas pautas adicionales para que vayan organizando y estructurando su pensamiento. De eso se trata estas primeras clases. Que ustedes se ordenen, jovencitos, ya que sepamos qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, qué buscamos y qué queremos, ¿ya? A ver, una consulta general, ¿cuál podría ser? ¿Tienen alguna duda, algo de lo que deben hacer? Y vayan haciéndolo, ya tienen que ir haciéndolo. ¿Y cómo van a empezar a hacer el trabajo? Ya la otra vez le indiqué. ¿Qué técnicas de estudio van a aplicar para empezar a hacer el trabajo? El mapa mental, a través del Los mapa mapas. mental. Ya, a ver, jovencito, ya todos, ya anótenlo, pues déjense de burrera, ¿ya? Entonces, van a agarrar, es una técnica de estudio, los mapas mentales, lean cómo se hace, para qué sirve, qué buscan, por qué lo hacen, ¿ya? Y con ese mapa mental vayan desarrollando todos estos temas que estamos abordando. Todo esto, porque todo esto va a formar parte de su trabajo práctico, cómo lo van a mirar, cómo van a razonar, qué visión van a tener. Todo esto forma parte de su trabajo práctico. Así que vayan haciéndolo, por eso le he dicho, formen los grupos, comiencen a interactuar entre ustedes, traten de charlar y aclarar en su mente cada una de estos contenidos que estamos hablando para que, bueno, tengamos ya todas las ideas en clara para hacer el trabajo, ¿ya? De eso se trata, de clarificar un poco en su mente, organizar, estructurar, y sobre esa estructura uno hace su trabajo, ¿estamos? A ver, ¿qué dudas hay?
Silencio. Silencio. Voy a ponerme a cantar. Pues, silencio. Bueno, jóvenes, ya lean. Ya, ustedes tienen el título de estudiantes, estudiar, y ese título es hasta el último día de su vida de uno. Leer, releer, mirar, observar, descubrir, explorar. ¿Ya? Bueno, espero que lo hagan. Esa es la intención, que puedan valorar el mundo de las teorías para hacer arquitectura obras. Así de simple es la relación, no es compleja la relación.